El ambiente en Garcael era espeso, un aire denso de sudor y desesperanza flotaba sobre el mercado. Miles de postes se alineaban, cada uno sostenía una cadena, y cada cadena ataba a una mujer. Seres de diferentes formas, colores y tamaños, alienígenas de todo tipo, aguardaban en silencio, esperando ser elegidas, llevadas a destinos peores, a una existencia brutal y deshumanizante. Nadie hablaba en aquel lugar, el mercado de la servidumbre, solo se oía el suave murmullo de los mercaderes y el sonido metálico de las cadenas. Al final de la fila, casi sumida en la oscuridad, había un poste distinto. Era más robusto, más alto. Y atada a él estaba Saya, una figura imponente que destacaba entre todas las demás. Sus 3 metros de altura imponían respeto. Su piel, de un azul intenso, brillaba como el océano bajo la luz artificial. Sus ojos dorados resplandecían como soles distantes, y su cuerpo parecía una fortaleza viva, musculosa, pero con una agilidad salvaje y un porte feroz. Los compradores pasaban de largo. La evitaban. La miraban con desdén, con miedo, como si fuera una aberración. Susurraban entre ellos, monstruo, imposible de usar. Decían que su anatomía era defectuosa, demasiado grande para cumplir su función, un desperdicio. La trataban como si fuera un error, un fallo que no podía ser aprovechado, por lo que la destinaban a tareas humillantes, limpiar, arrastrar cubos pesados, fregar suelos con las mismas cadenas que la mantenían atada. La humillación era su vida cotidiana. Un día, entre la multitud de compradores codiciosos, apareció un hombre. Rakil, un ser humano, con ropa sencilla y ajada. No tenía la mirada ávida de los demás, su expresión era serena, profunda, como si su alma estuviera llena de agua tranquila. Recorrió las filas, su rostro impasible, pero sus puños apretados traicionaban la ira interna que sentía. Finalmente se detuvo frente al poste de Saya. La observó no como a un animal, no como a una mercancía defectuosa. La miró con respeto, como si fuera una obra de arte olvidada en un basurero, con tristeza, con compasión. El mercader, un hombre de piel escamosa con una sonrisa torcida, se acercó apresurado. ¿Esa? No vale la pena. No sirve para nada, ni para lo más básico. Su tamaño, es un desperdicio de espacio, dijo, señalando con desprecio. Una carga inútil. Rakil no apartó su mirada de Saya. ¿Cuánto cuesta? El mercader se echó a reír, un sonido áspero. ¿En serio? Bueno, podemos hablar, pero sin devoluciones. Si la compras, la tienes para siempre, o hasta que se acabe. Rakil giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Por qué querría devolverla? El mercader se encogió de hombros. Mírala. Es enorme, ningún macho de este sector tiene lo necesario para, bueno, para lo que sirve. Es físicamente imposible. Un desperdicio de créditos, créeme. Me la quedo, dijo Rakil, su voz firme, cortante como un filo de cuchillo. El mercader parpadeó, sorprendido, antes de mostrar una sonrisa astuta. Bueno, si insistes. Te advierto que su capacidad, bueno, es demasiado amplia. Ni con toda la fuerza del universo. Bueno, si aún la quieres, son 300 créditos. Rakil sacó monedas desgastadas de su bolsillo, las dejó caer en la mano del mercader, que las recibió con un gruñido. El sonido metálico del dinero golpeando el metal fue lo más dulce que Saya había escuchado en mucho tiempo. El mercader gruñó una orden. Un guardia nervioso se acercó y quitó las gruesas cadenas de los tobillos y muñecas de Saya, el pesado metal cayendo con un estruendo. Ella se enderezó, sus 3 metros de altura se alzaron, y una sombra oscureció a Rakil. Saya miró hacia abajo, esperando una orden, un golpe, una trampa. Pero Rakil solo la observó con esos ojos tranquilos, sin miedo, sin avaricia. ¿Sabes lo que has hecho, humano?, preguntó ella, su voz grave resonando como un trueno lejano. Veo a alguien que ha sido prisionera demasiado tiempo,
respondió Raquel, manteniendo su mirada fija. Alguien que necesita ser vista como lo que es, una persona. Un pequeño quiebre ocurrió dentro de Saya, un rincón de desesperación y rabia se resquebrajó. No era una orden ni una amenaza. Era reconocimiento. Por primera vez en su vida, alguien la miraba como un ser humano, y algo cálido brotó en su pecho, aceptación. Sin decir palabra, dio un paso adelante, no detrás de él, sino junto a él. Juntos caminaron hacia la salida del mercado, dejando atrás los postes, las cadenas, los olores de miedo. Los murmullos comenzaron a estallar detrás de ellos. ¿Un humano pagó 300 créditos por ese monstruo? Está loco. Pero los pasos de Saya, firmes y libres por primera vez, ahogaron las palabras. Raquel no la llevó directamente a su nave. La llevó a un motel cercano, pequeño y limpio, un lugar para respirar. Un espacio donde Saya podía entender lo que significaba la libertad, sin las paredes de acero ni los postes que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Los primeros días fueron en silencio. Saya se quedaba en un rincón, observando, siempre alerta, esperando una trampa, una orden. Pero Raquel la trataba de una manera diferente. Reparable mesas, cocinaba comidas sencillas con ingredientes locales, limpiaba, y nunca exigía nada de ella. Le dejaba un plato cerca, sin mirarla ni tocarla. El trato era respetuoso, distante, pero amable. Saya no podía entenderlo. ¿Por qué la había comprado si no iba a dominarla, si no la iba a usar? ¿Qué quería de ella? Una tarde, mientras Raquel lijaba el borde de una mesa, ella no pudo soportarlo más y se acercó. Su sombra se proyectó sobre él. ¿Por qué?, preguntó, su voz rasposa por el abandono. ¿Por qué no me dominas? ¿Por qué no me obligas? Es lo único que sé, lo único que todos esperan de mí. Raquel dejó la lija y la miró, sus ojos serenos pero firmes. No quiero una esclava, Saya. Si algún día compartimos algo más, si algún día decides que quieres tener hijos, será porque tú lo elijas, libremente. Nunca porque te lo obligue. Las palabras de Raquel golpearon a Saya como un mazazo, pero fue un golpe dulce. Elección. Libertad. Conceptos que nunca había entendido, pero que ahora parecían palpables. Esa noche, en lugar de retirarse a su rincón, Saya se sentó cerca de la estufa que Raquel había encendido. El calor la envolvía, y por primera vez en su vida, el miedo que siempre la había acechado comenzó a disiparse, dejando espacio para una calma extraña, profunda. Raquel partió un trozo de pan y le ofreció la mitad. No te temo, dijo suavemente. Vi en ti a alguien que no se ha rendido, que no se ha roto. Eso merece respeto, no miedo. Saya tomó el pan, sintió su calor. Por primera vez en años, el miedo que la acompañaba constantemente se desvaneció, reemplazado por una sensación de seguridad. Esa noche durmió profundamente, sin fingir estar alerta. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina creció tranquila. Raquel reparaba cosas, Saya ayudaba con su fuerza. Hablaban poco, pero se entendían más de lo que creían. Una noche, Raquel le contó una historia de su mundo, de un lugar lejano llamado la Tierra, donde existían bosques verdes. Los océanos azules, así lo escuchaba Saya, absorta en las palabras de Raquel. De repente, él hizo algo pequeño pero a la vez enormemente significativo. Vio una hoja seca, traída por el viento exterior, enredada entre sus cabellos oscuros, que caían en cascada como la noche misma. Con una delicadeza infinita, como si estuviera manipulando algo frágil, deshizo el enredo con la punta de sus dedos. El contacto fue mínimo, casi insignificante, pero Saya se quedó inmóvil. No fue dolor, no era lo que había experimentado tantas veces. Fue algo diferente, algo cálido que la hizo contener la respiración. Sus ojos dorados se clavaron en Raquel, buscando, quizás, burla, o tal vez alguna forma de posesión, pero en su lugar, solo encontró algo más.
Raquel notó la tensión en ella y retiró su mano lentamente. Lo siento. Si te incomoda, puedo detenerme. Solo dime, dijo, su voz suave y sincera. Saya quedó abrumada por una vulnerabilidad desconocida. Era aterrador, pero también hermoso. Sin pensarlo, con un movimiento fluido, levantó a Raquel del suelo, sosteniéndolo frente a ella, a la altura de sus ojos. Buscó en su mirada alguna señal de duda, miedo o lujuria posesiva, pero lo único que vio fue un deseo sincero, profundo y respetuoso. Un gruñido grave escapó de su garganta, no por ira, sino por una necesidad que nacía desde dentro, hambre de algo más que supervivencia. Con suavidad, lo llevó hacia el improvisado lecho en el suelo, dejándolo suavemente, a pesar de su inmenso tamaño. Luego se arrodilló frente a él, su cuerpo gigantesco aún más imponente en la penumbra. Raquel, susurró su voz grave, yo quisiera que fueras tú el padre. Quiero aprender esa intimidad de la que hablas. Su mirada vaciló, y luego sus palabras se hicieron más difíciles, pero mi cuerpo es diferente. Lo sabes. Es imposible, ¿no es así? Por eso me compraste tan barato, ¿no? Porque sabías que no podrías. ¿Por qué lo hiciste, entonces? ¿Solo por lástima? Raquel sonrió, una pequeña sonrisa que irradiaba una calma extraña. La anatomía humana es un poco diferente, especialmente en eso, dijo. Saya frunció el ceño, confundida. ¿Diferente? ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, explicó Raquel, manteniendo la mirada serena, es que nuestros cuerpos tienen la capacidad de adaptarse, de cambiar. Pueden crecer para llenar espacios más grandes de lo que inicialmente parecen ser capaces. Saya contuvo la respiración. La esperanza, frágil y extraña, floreció en su pecho. Puede crecer lo suficiente, como para. Creo que sí, respondió Raquel con absoluta certeza. Con el estímulo adecuado, con cuidado. ¿Y qué debo hacer?, preguntó ella, su voz temblorosa, llena de incertidumbre. ¿Cómo hago que crezca? Raquel extendió su mano hacia la de ella lentamente. Basta con explorar, con jugar. Tratarlo con mimo, con curiosidad. Sin miedo. Saya miró su mano, luego la suya, enorme y torpe. No sabía cómo, pero algo en ella quería intentarlo. Quería aquello que él le ofrecía. Con torpeza, pero con una ternura que nacía de un lugar nuevo dentro de ella, empezó a tocarlo. Sus dedos, acostumbrados a romper cadenas y levantar pesos, tocaron con la delicadeza de quien descubre un pájaro herido. Dudaban, se movían con cautela, y Raquel la guió, susurros suaves, caricias llenas de paciencia infinita. No fue perfecto. Fue torpe, lleno de preguntas sin palabras, de respuestas táctiles y de gestos torpes. Pero había algo más que la destreza en su intento, un hambre feroz, un hambre de ser tocada no como un objeto, sino como ella misma, de sentir que su enorme cuerpo, que siempre consideró defectuoso, podía ser algo más. Algo lleno de conexión, algo capaz de dar placer. Esa noche, bajo la tenue luz del motel espacial, Saya descubrió el fuego. No el fuego de la rabia, ni de la lucha. Sino el fuego dulce y arrasador de ser deseada por completo, de ser vista, de ser amada por lo que era. Por primera vez en su vida, no se sintió como una hembra, ni como una esclava, ni como una simple herramienta reproductiva. Se sintió mujer. Algo cambió dentro de ella. Algo profundo, físico. A la mañana siguiente, una certeza ancestral la despertó, una verdad que nunca había sentido antes. Instintivamente, colocó su mano sobre su vientre. El temor la invadió, ese viejo temor que siempre la acompañaba. Raquel, su voz sonó ronca, temblorosa. Él se giró rápidamente, alerta por su tono. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo. Comenzó Saya, con un nudo en la garganta, creo que estoy embarazada.
Para su sorpresa, una sonrisa inmensa iluminó el rostro de Raquel. Su alegría era pura, desbordante. Eso es maravilloso, dijo, sin duda. Saya se levantó, acercándose a él, pero se detuvo al ver la sombra en sus ojos dorados. ¿Qué pasa? ¿No son buenas noticias? Buenas. Raquel la miró confundido. Claro que lo son. Pero. Saya frunció el ceño. Pero, ¿qué? Las esclavas reproductivas somos compradas para esto. Para tener hijos, dijo Raquel, su rostro sombrío. Pero cuando ya hemos tenido suficientes, cuando ya no somos útiles. ¿Qué pasa? Preguntó ella, temerosa. Raquel dejó de sonreír, su rostro endureciéndose. Nos desechan, susurró. Nos abandonan en lunas desiertas, o nos tiran en pozos de asteroides, o lo peor, nos entregan a las bestias de caza. El horror cruzó el rostro de Raquel, y Saya sintió un nudo en el estómago. Él palideció, y sus puños se apretaron con fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ese es el destino de todas las mujeres que están allí, en ese mercado, dijo, su voz fría, cortante. Saya sintió, una lágrima rebelde apareció en la esquina de su ojo dorado. Sí, siempre ha sido así para todas. Raquel se levantó de un salto, su calma habitual desaparecida, reemplazada por una furia fría y letal. Eso tiene que cambiar. Algo debe hacerse, dijo, recogiendo rápidamente lo que parecía ser herramientas. Pero no eran herramientas comunes. Algo en su mirada era decidido, y Saya no dudó. Lo siguió. Sus pasos rápidos la llevaron junto a él, corriendo hacia el mercado, un lugar del que ya no quería formar parte. Raquel llegó como un vendaval de ira justiciera. Entró al mercado sin dudar, y su voz, normalmente serena, retumbó como un cañón. Libérenlas ahora. Rompan esas cadenas. Su grito resonó con la fuerza de un trueno. El silencio se hizo absoluto. Compradores y tratantes se quedaron paralizados. Las esclavas, confundidas, levantaron la cabeza. ¿Libertarlas? ¿Por qué? ¿Para qué? El mundo había funcionado así durante siglos. Las cadenas eran su realidad, su destino. ¿Qué locura era esta? Pero Raquel no se detuvo. Y Saya, con su imponente figura, avanzó hacia el centro del mercado, su presencia aplastante, haciendo que el aire mismo se detuviera. Pero no fue solo su tamaño. Fue lo que Saya mostraba. Su mano descansaba sobre su vientre, un vientre que comenzaba a mostrar la curva suave, pero inconfundible, de una nueva vida. Estoy embarazada, anunció, su voz grave resonando con fuerza en el aire, llenando cada rincón del mercado. Este humano, Raquel, es el padre. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Embarazada, la gigante monstruosa, y por un humano. Era algo imposible. Saya continuó, su voz ganando fuerza, llenándose de una pasión que nunca había sentido. Y no solo eso, dijo, su mirada fija. Lo que hice, lo que ocurrió, no fue brutal. No fue doloroso, no fue una obligación. Hizo una pausa, buscando las palabras para describir lo indescriptible. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad feroz. Fue hermoso. Fue placentero. Fue como ser tocada por la luz misma, como bailar con el fuego sin quemarse. Él me enseñó que el acto reproductivo puede ser maravilloso. Sus palabras cayeron como chispas en pólvora seca, y las mujeres alrededor de ella, aquellas que solo conocían el dolor, la resignación, la obligación, comenzaron a mirar, algunas con incredulidad. Otras con una chispa de algo nuevo, curiosidad, placer, belleza. Algo que nunca habían asociado con lo que solo les había traído sufrimiento y muerte. El mercader escamoso rugió, furioso. Mentiras. Silencio. Y ese fue su error. El primer sonido de una cadena rompiéndose fue como un disparo en el aire.
Con un movimiento brutalmente rápido, Saya arrancó los grilletes de sus muñecas como si fueran de plastilina. Luego, avanzó hacia el poste más cercano. Sus manos, tan fuertes para la destrucción como para la ternura, se apoderaron de las gruesas cadenas que ataban a una esclava venusiana. Un tirón, el metal retorcido cayó al suelo, y la reptiliana, libre y aturdida, cayó. ¡En libertad!, rugió Saya, su voz un grito de guerra. Sus ojos dorados brillaban como llamas. Fue la señal, la chispa que encendió el campo de batalla. Las esclavas, alimentadas por siglos de opresión y por la visión de Saya, embarazada y hablando de placer, estallaron. No fueron soldados, fueron pura furia. El dolor se convirtió en fuerza. Se abalanzaron sobre los guardias, usando las cadenas rotas como látigos, garrotes, arañando, mordiendo, gritando con una rabia liberada. Raquel era un torbellino de precisión. No disparaba para matar, sino para incapacitar. Derribaba a los guardias con disparos certeros, volaba cerraduras electrónicas con dispositivos que lanzaban pulsos. Protegía a las esclavas que se abrían paso hacia la libertad. El caos reinaba, brutal y doloroso, pero por primera vez, el miedo estaba del lado de los tratantes. Los compradores huyeron, y los guardias, superados por la marea de furia femenina liberada, cayeron o retrocedieron. Fue rápida, violenta, decisiva. Cuando el polvo se asentó, los tratantes yacían derrotados, expulsados a la fuerza del mercado que alguna vez fue su reino. Las puertas pesadas, de acero, se cerraron de golpe desde dentro. El silencio que siguió fue pesado, jadeante, impregnado con el olor a quemado, sangre y libertad recién ganada. Cientos de mujeres alienígenas, libres por primera vez, miraban a su alrededor. Observaban las cadenas rotas en el suelo, los postes vacíos, a Raquel empuñando su arma humeante, y a Saya, imponente, su mano aún sobre su vientre, su pecho subiendo y bajando con la adrenalina. Una pequeña humanoide con piel de musgo dio un paso adelante, su voz suave, un hilo de duda, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Raquel bajó su arma, respiró hondo, y miró a las caras expectantes, aterradas, esperanzadas. Ahora, dijo, su voz recuperando algo de serenidad, pero con una firmeza de acero, convertiremos este lugar de horror en un hogar. Fue el comienzo de una nueva era. Las cadenas se fundieron para hacer herramientas. Los postes de esclavos fueron cortados, lijados, y convertidos en vigas para refugios. Las jaulas fueron desmanteladas, sus paneles usados para construir paredes, camas sencillas, pero limpias, y espacios privados. El mercado oscuro y sangriento se transformó, día a día, en un santuario, un lugar seguro. Raquel se convirtió en su guía, su protector, el que sabía cómo construir, cómo organizar, cómo conseguir suministros sin levantar sospechas. De manera natural, se convirtió en una figura paterna, el núcleo alrededor del cual giraba esta nueva y extraña familia. Pero algo faltaba. Una pregunta flotaba en el aire, en los ojos de muchas de las mujeres liberadas. Cuando miraban a Saya, algo más estaba presente, algo más que libertad física. Había hablado de algo que las intrigaba, algo que sonaba a cuento de hadas. Había hablado de placer, de belleza, de una intimidad que no habían conocido. Una tarde, un grupo de ellas, lideradas por Kira, la humanoide de musgo, se acercó a Raquel mientras él reparaba un generador de agua. Estaban nerviosas, avergonzadas, pero decididas. Raquel, comenzó Kira, retorciéndose las manos. Saya nos contó del acto. Contigo. Dijo que no duele. Que es bueno. Que es, placentero. Hizo una pausa, buscando valor. Las otras asintieron, sus ojos llenos de una mezcla de anhelo y miedo. Nosotras nunca hemos conocido eso. Solo dolor. Solo obligación. ¿Podrías enseñarnos? Enseñarnos cómo es el amor humano. ¿Cómo es eso cuando es bueno? Raquel se quedó quieto.
La herramienta que sostenía cayó con un golpe sordo. Miró a las mujeres, sus caras llenas de esperanza y vulnerabilidad. Luego buscó a Saya. Ella estaba cerca, vigilante como siempre. Sus ojos dorados se encontraron con los suyos. No había celos, ni posesividad. Solo comprensión profunda, tristeza por lo que sus hermanas habían perdido, y una determinación férrea. Saya se acercó y puso una mano enorme, pero gentil, en el hombro de Kira. Luego miró a Raquel, su voz suave, pero clara como el cristal. Hazlo, Raquel. Enséñales. Enséñales a sentir. Enséñales a amar. Ellas lo merecen. Yo te comparto para que sanen, para que sepan. Raquel miró a Saya, su roca, su amor, la madre de su hijo. Vio aceptación absoluta en sus ojos, generosidad feroz. Respiró hondo. El camino no sería fácil, sería complejo, lleno de desafíos. Pero miró a las mujeres a su alrededor, sobrevivientes, guerreras, que merecían descubrir que la intimidad podía ser algo más que un acto de dominación. Que podía ser conexión, placer, incluso amor. Asintió, una sola vez, fuerte. Empecemos, dijo. Pero empezaremos hablando de respeto, de límites, de escuchar al propio cuerpo, de la ternura. Sonrió, un poco tristemente. El placer viene después, cuando hay confianza, cuando hay elección, cuando hay humanidad. Y así, en el antiguo mercado de esclavas de Valer 25, ahora llamado el refugio de las cadenas rotas, comenzó la lección más importante. No era solo sobre reproducción. Era sobre recuperar la propia piel, la propia voluntad, el derecho a sentir. Raquel, guiado por el amor inquebrantable de Saya y un profundo sentido de justicia, se convirtió en el faro, enseñando con paciencia infinita y un respeto sagrado que, incluso en la oscuridad del universo, el contacto humano podía ser una luz. Una luz que sanaba, que liberaba, que enseñaba a volar.